asistentes de parte de... Gracias. Muy buenas tardes para todos los asistentes de parte de nuestra entidad Colpensiones, en cabeza de nuestro presidente Juan Miguel Villa, nuestro director regional, el doctor Daniel Alberto Naranjo, y quien les habla, Ana Lucía Ordóñez, profesional de la Vicepresidencia Comercial y de Servicio de Colpensiones. Les damos agradecimientos a ustedes por estar acá presentes. Agradecemos al Consultorio Empresarial y Contable de la Universidad Sur Colombiana, quienes con estas capacitaciones se suman al gran esfuerzo de mantener actualizada toda la población huilense y a nivel nacional. Entonces, sin más preámbulos, este taller se denomina régimen de prima media, capacitación en régimen de prima media, así como le decía Francis, vamos a tratar al final de la capacitación de resolver dudas, inquietudes, pero entonces en el transcurso de la capacitación sí solicitamos que me permitan dictarla y ya al final haremos el tema de las preguntas. Entonces ya voy a hacer la presentación. Muchas gracias. Bienvenidos. Nuestra capacitación tiene por título Capacitación en régimen de prima media, y aquí vamos a hacer una introducción. Hay muchas personas que de pronto no sabemos qué es régimen de prima media. Aquí abarcamos todo el tema de la Ley 100, todo vino a organizarse con la Ley 100 de 1993, cuando en esta gran norma, en esta ley, creó los regímenes para la protección de cada uno de los ciudadanos. Entonces, en la Ley 100 nos enmarca el capítulo de la salud, en otro título está el capítulo de pensión y en otro el capítulo de riesgos profesionales. En el capítulo de pensión abarcó dos regímenes. Entonces, la Ley 100, que fue creada en 1993, crea dos regímenes por los cuales podemos hacer aportes al sistema pensional. Cuando escuchemos hablar del régimen de prima media, es igual a Colpensiones, anteriormente el Seguro Social, igual a lo público, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los objetivos? ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta capacitación? ¿Qué vamos a conocer el día de hoy? Entonces vamos a abarcar dos grandes temas. Primero, ¿qué es el Sistema General de Pensiones? También vamos a hablar de cómo se liquida la pensión por vejez en Colpensiones. De todos estos temas vamos a tratar en el primero, que es el Sistema General de Pensiones. Vamos a hablar de los regímenes pensionales, vamos a hablar del traslado de régimen de pensión, vamos a hablar de qué es la doble asesoría, vamos a hablar cómo nos podemos trasladar, qué tipos de pensiones o de prestaciones económicas nos cubren cuando estamos haciendo el aporte a la pensión y alternativas que tenemos cuando no podemos pensionarnos. Eso en el primer capítulo. En el segundo ítem vamos a mirar cómo se liquida la pensión de vejez por Colpensiones y cómo se da el porcentaje de ingreso de liquidación. Entonces, agradezco a todos los presentes la asistencia. Como les decía, el Sistema General de Pensiones vino a organizarse con todo el marco normativo de la Ley 100 de 1993. ¿Y qué nos dice con el tema de pensión? Que la pensión pues es un derecho que tienen todos los habitantes del territorio colombiano y garantiza a los trabajadores y a sus familias que cuenten o contemos con protección a lo largo de nuestra vida laboral. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos a nuestra edad de jubilación, de vejez, podamos tener una vejez digna y tranquila. Nosotros simulamos el aporte a la pensión como un seguro, entonces estamos haciendo un seguro
el cual me va a proteger en aquella época, en aquella edad, cuando ya esté acercándome a las edades de pensión. El sistema pensional, les comentaba que crea dos regímenes por los cuales los ciudadanos pueden hacer aportes al sistema. En esta gráfica que vemos en la pantalla, vemos un paralelo, un comparativo. En la parte superior tenemos al régimen de prima media, que cuando escuchemos hablar del régimen de prima media es igual a Colpensiones, anteriormente Seguro Social, igual a lo público. Nos caracterizamos por las siglas RPM. En la parte inferior vamos a estudiar las características del régimen de ahorro individual, que es el otro régimen que crea la Ley 100, y acá vamos a hablar de todos los fondos privados. Entonces, en primera instancia vamos a hablar de la administración. ¿Quién administra Colpensiones? Colpensiones está administrado a través del Estado colombiano y por eso es una entidad pública. Y recuerden que Colpensiones es lo que anteriormente se llamaba el Seguro Social o el Seguro Social extinto. ¿Qué sucede con la administración de los fondos privados? Los fondos privados están administrados pues por una entidad privada y aquí vamos a encontrar los diferentes fondos como Colfondos, Escandia, Porvenir y Protección. ¿Qué sucede? Vamos al segundo ítem con los aportes. Cuando el ciudadano está afiliado en Colpensiones, quiere decir en el régimen de prima media, los aportes se le convierten en semanas de cotización y cada uno de esos aportes cuenta para lograr o para construir el camino para poderme pensionar. Entonces, si estoy afiliado en Colpensiones, ese aporte se me va a convertir en semanas de cotización y cada semanita me va a contar para lograr el camino y poder pensionarme. ¿Qué sucede si estoy afiliado, el ciudadano está afiliado en un fondo privado? En el fondo privado, el aporte es un dinero que va sumando en la cuenta de ahorro individual de cada ciudadano, ¿sí? Esa también es una gran diferencia que existe entre el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual. Vamos ahora para los requisitos, ¿cómo nos podemos pensionar? Si el ciudadano está afiliado en Colpensiones, necesita dos requisitos. ¿Cuáles son? Uno que es edad y el otro que es semanas de cotización. Con respecto a la edad, nos dice la norma, acá ya tenemos la norma que es la Ley 797 del año 2003, que nos dice que las mujeres se pensionan a los 57 años, los hombres a los 62, con un mínimo de 1.300 semanas de cotización. Entonces recordemos, si estoy afiliado en Colpensiones, para pensionarme necesito dos requisitos, edad y semanas de cotización. Mujeres 57 años, hombres 62, con un mínimo de 1.300 semanas cotizadas. ¿Qué sucede si un ciudadano está afiliado en un fondo privado, que es la parte inferior? Si el ciudadano está afiliado en un fondo privado, entonces ya no vamos a hablar de semanas de cotización, sino que el fondo privado, acá en los aportes miramos que el aporte es un dinero que va sumando en la cuenta de ahorro individual de cada ciudadano. Entonces, el requisito para que el ciudadano que está en un fondo privado se pueda pensionar depende del capital acumulado que tenga en la cuenta de ahorro individual y que le permita ese capital financiar la pensión con un equivalente al 110% de un salario mínimo, del salario mínimo del año en que se vaya a pensionar. Esa es la diferencia. ¿Qué sucede con el cálculo de la mesada pensional, que es el cuarto ítem que tenemos acá en la pantalla? ¿Cómo se calcula la mesada pensional en Colpensiones? En Colpensiones se hacen dos cálculos de la mesada pensional. Uno, y el que más se utiliza, es el promedio de los últimos 10 años, ese es el primer cálculo, y el segundo cálculo, el de toda la vida. Entonces nuestro sistema hace los dos cálculos. Recordemos, el promedio de los 10 últimos años laborados o el de toda la vida. Y el que le sea más favorable al ciudadano, ese lo aplican
para emitir el acto administrativo de pensión. ¿Qué sucede si el ciudadano está afiliado en un fondo privado? ¿Cómo el fondo privado en general hace el cálculo de la mesada pensional? El cálculo de la mesada pensional lo hace con los siguientes ítems. Primero, el fondo privado va a tener en cuenta el valor total acumulado en la cuenta individual, quiere decir aportes más rendimientos o más bono en el caso que aplique. Va a tener en cuenta la composición del grupo familiar, va a tener en cuenta el tiempo estimado de vida y también entra a jugar una parte importante el género masculino, género femenino. Acá, en cuanto al género, también el fondo y el grupo familiar y el tiempo estimado de vida, el fondo privado tiene en cuenta todo el tema de la morbilidad y la mortalidad, porque se enferman las personas de género femenino, porque se enferman las personas de género masculino, y también el tiempo estimado de vida, que esto según las estadísticas del DANE, pues nos da una tasa y nos dice cuál es el promedio de vida en el Estado colombiano. Estas son las principales características de los dos regímenes que crea la Ley 100 de 1993. Entonces recordemos el régimen de prima media, parte superior, régimen de ahorro individual con solidaridad, parte inferior. Que el régimen de prima media es igual a Colpensión, es igual a lo público, y en la parte inferior vamos a encontrar o enmarca todos los fondos privados, ¿sí? Y ellos se caracterizan por las siglas RAIS, R-A y S. Esas son las principales diferencias. Nosotros todos los días siempre encontramos ciudadanos que se preguntan, ¿me puedo cambiar de régimen? ¿Me puedo cambiar de fondo? Entonces ahora vamos a abarcar el tema del traslado. ¿Qué sucede si una persona, el traslado se llama traslado de régimen? Hablábamos que la ley 100 crea los dos regímenes, entonces voy a hablar de traslado de régimen. Quiere decir, si estoy en el régimen de ahorro individual, quiere decir, si estoy en un fondo privado y me quiero ir para Colpensiones, o si estoy en Colpensiones y quiero migrar a un fondo privado. Entonces se llama traslado de régimen, porque si estoy en un fondo privado y me quiero ir para otro fondo privado, pues no aplicarían estos requisitos que vamos a ver, porque consiste o están dentro del mismo régimen de ahorro individual. Vamos a mirar cuáles son esos requisitos que nos dice la norma para poderme trasladar. ¿Qué normatividad regula el traslado de régimen de pensión? La ley 797 del año 2003. ¿Cuáles son los principales requisitos? Y es importante que estos requisitos los tengamos y los cumplamos todos para que el traslado sea aprobado. Entonces, el primer requisito es que tenemos que tener una permanencia mínima de 5 años, ya sea en Colpensiones o en un fondo privado, si estoy pensando en cambiar. El segundo requisito es la edad. ¿Qué nos dice? Que no podrán trasladarse de régimen los ciudadanos que les falten ya 10 años o menos para adquirir el derecho a la pensión de vejez. Esto quiere decir que las mujeres tienen la posibilidad de hacer traslado de régimen de pensión hasta antes de cumplir los 47 años. ¿Sí? Yo no puedo cumplir los 47 años porque ya el traslado me sale negado. Entonces, en conclusión, 46 años, 11 meses, 29 días, tendría límite para hacer el traslado de régimen si es mujer. Para los hombres, antes de cumplir los 52 años, 51 años, 11 meses, 29 días, para hacer el traslado de régimen. Y hay un tercer requisito que se agregó a partir del año 2018 que se llama doble asesoría. ¿Qué es la doble asesoría? La doble asesoría es algo que le permitirá obtener información necesaria al ciudadano que está intentando hacer el traslado y conocer qué es el régimen de prima media o qué beneficios le da al pensionarse o seguir cotizando por el régimen de prima media y cómo se pensionaría en el fondo privado, ¿sí? Ya les voy a explicar qué es la doble asesoría.
Cuando ya tengamos estos requisitos, estos 3 requisitos, y estoy pensando en trasladarme, pues ya tomo la decisión y realizo o diligencio el formulario de afiliación y lo radico. Ahora les voy a contar una noticia muy importante, donde Colpensiones ya este trámite de traslado de régimen lo tenemos virtualmente, o sea, lo podemos hacer virtualmente a través de nuestra sede electrónica. Ya les voy a comentar en un momento cómo realizarlo. Anteriormente, entonces, con los requisitos que les di, si el ciudadano los cumple, que son los 3, como permanencia mínima 5 años en el fondo privado Colpensiones, la edad y la doble asesoría, si ya lo tengo, entonces, ¿qué hago? Si estoy en un fondo privado y tomé la decisión de trasladarme a Colpensiones, ingreso a Colpensiones, a nuestro portal oficial, que cuál es www.colpensiones.gov.co. Voy a ubicar luego sede electrónica y dentro de la sede electrónica voy a buscar afiliación electrónica. Cuando ya ingrese en afiliación electrónica, el sistema me va a pedir que me registre, me va a pedir un usuario y una contraseña. Aquí voy a hacer una aclaración. Cuando me esté registrando en la sede electrónica de Colpensiones, el sistema me va a hacer 5 preguntas de seguridad estilo data crédito. ¿Por qué las hace? Para validar que sea el ciudadano el que esté haciendo el registro y no un tercero. Entonces el ciudadano contesta bien las preguntas, hace la validación y ya puede hacer el traslado en línea, sin necesidad de acudir a nuestros puntos de atención. Primero que todo, es muy importante que lo tengamos en cuenta por todo este tema de emergencia sanitaria, pues evitaremos las aglomeraciones, las filas. Entonces la recomendación es a utilizar nuestros canales virtuales. Este traslado de pensión, el traslado de régimen de pensión, está en línea a partir del 14 de octubre de este año. Entonces las personas que ya cuentan con la doble asesoría más los otros requisitos ya pueden ingresar a nuestra sede electrónica y realizar el traslado. ¿Qué es la doble asesoría? ¿O por qué el Estado colombiano colocó la doble asesoría como una de carácter obligatorio? Entonces, a partir del 1 de octubre del 2018, todos los ciudadanos deberán recibir la doble asesoría sin importar la edad para realizar el traslado de pensión. ¿Y qué me implica esta doble asesoría o qué es? Es el mecanismo, ¿sí?, que me dicen el fondo privado. O sea, si yo estoy, un ejemplo, afiliada en un fondo privado y me deseo trasladar, entonces, ¿qué debo hacer? Debo llamar o contactarme con la línea 018000 de aquel fondo privado, llamo, le digo que me hagan la doble asesoría, el fondo privado que me va a hacer una proyección a la edad de pensión y me va a decir cómo me voy a pensionar allá en ese fondo privado, y me va a decir características en caso tal que no logre pensionarme. Eso se queda registrado en línea en la página de internet y ahí haría mi primera asesoría con el fondo privado. Cuando tenga esa primera asesoría, el ciudadano cuenta con 20 días hábiles contados a partir de esa primera asesoría para que realice la segunda asesoría con Colpensiones. ¿Cómo realiza la segunda asesoría con Colpensiones? Por diferentes mecanismos. Tenemos la línea 018000, ya se la voy a escribir en el chat, o podemos descargar la app de Colpensiones en nuestros celulares, en nuestros equipos móviles. Descargamos la app y ahí dice solicitar doble asesoría. Cuando le doy solicitar doble asesoría, pues Colpensiones programa una fecha, una hora, llaman al ciudadano y exactamente Colpensiones hace lo mismo que hizo el fondo privado. ¿Qué quiere decir? Que le hace una proyección a la edad de pensión, le dice con Colpensiones cómo se pensionaría y alternativas si no logra pensionarse. En conclusión, aquí el ciudadano ya tendría el comparativo tanto del fondo privado como de Colpensiones y podría tomar una decisión consciente y acertada de cuál régimen le conviene.
Es importante aclarar que en el tema pensional cada ciudadano es un mundo aparte. ¿Qué quiere decir? Que cada ciudadano es importante que tome la decisión del ciudadano A no es la misma del ciudadano B. Entonces, esta parte es muy importante que cada uno, cada individuo, solito pues tome la decisión. Ya les voy a registrar, ahora les registro la línea 018000. Recordad también que en la app de Colpensiones podemos solicitar la cita. Entonces, ¿qué sucede? Es una proyección que yo hago, que el fondo privado me hace, y Colpensiones, y que ya el ciudadano con esos requisitos toma una decisión consciente, libre de cuál régimen me conviene, ¿sí? Cuando ya realice la doble asesoría, pues ya puedo diligenciar el traslado. Entonces, acá en la presentación, en el primer punto, nos vuelven a enmarcar que dice, debe contar con la información de Colpensiones y el fondo privado. Quiere decir que el ciudadano debe contar con la doble asesoría. En segunda instancia, como ya tiene una decisión consciente, debe dirigirse al administrador del fondo de pensiones que eligió para trasladar su pensión. Si el ciudadano elige a Colpensiones, recordamos que lo puede hacer por la web, ingresando a www.colpensiones.gov.co, ingresa la opción sede electrónica, luego clic en afiliación electrónica, diligencia o firma el formulario de traslado de pensión. Este traslado se va a ver efectivo en nuestro sistema el primer día hábil del segundo mes o del mes subsiguiente. ¿Qué quiere decir eso? Si el ciudadano hace el traslado en el mes de diciembre, la respuesta a ese traslado se va a ver efectiva en febrero, porque enero es el mes siguiente, febrero es el mes subsiguiente. Entonces, en febrero, ¿qué pasa? Le llega una carta al ciudadano diciéndole que el traslado fue aceptado, y es muy importante que esa carta de aceptación, si es un empleado dependiente, quiere decir que trabaja bajo un NIT, pues la presente a Recursos Humanos o nómina para que estas dependencias conozcan y los aportes ya los dirijan a la administradora de fondos que lo recepciona. Si es independiente, pues igual en ese mes de febrero, que estamos colocando el ejemplo, ya el aporte lo haría al fondo privado donde se trasladó. El ciudadano también, la norma le permite al ciudadano hacer retracto. ¿Qué quiere decir? Si diligenció y radicó el formulario de afiliación, ya sea de forma electrónica o física, se puede retractar. ¿Qué es el retracto? Si después de contados 5 días hábiles de que gestionó el traslado, el ciudadano, no sé, toma la decisión y desea regresar al fondo donde estaba, pues la norma le da esa posibilidad del retracto, donde el ciudadano en esos 5 días hábiles debe presentar una manifestación por escrito indicando por qué desea retractarse, radicarla, y con eso no surgiría ningún traslado y quedaría en el fondo actual donde está y no se hace efectivo el traslado. Es importante que recordemos que la norma le da 5 días hábiles a partir del momento en que radica el traslado. Si ya el sistema no toma ninguna comunicación, pues el traslado surge su curso normal y ya al mes subsiguiente o al segundo mes le llega la carta de aceptación. Estos son los requisitos, los trámites para el proceso de traslado. Es importante recordarles que los que ya tengan la doble asesoría, los que deseen hacer parte de nuestra entidad, pues que acudamos a nuestros canales virtuales. Hay muchos que se preguntarán, ¿y lo puedo hacer de manera física si no quiero utilizar la herramienta virtual? Sí, lo pueden hacer de manera física, pero lo más recomendable en esta emergencia sanitaria es acudir a nuestra sede electrónica. Si lo quiero hacer de manera física, ¿cómo se hace? Es descargar el formulario de afiliación que se encuentra en nuestra página
de pensiones se descarga, se diligencia con tinta negra legible, se firma, se anexa copia de la cédula ampliada al 150% y se radica en el punto de atención de Colpensiones más cercano que tenga el ciudadano. Entonces, así como lo vemos, estos son los requisitos con los cuales se puede trasladar una persona y se llama el trámite de traslado de régimen. Ahora vamos a mirar los tipos de prestaciones económicas que nos cobijan cuando estamos haciendo el aporte a la pensión. Siempre que estamos haciendo el aporte a la pensión tenemos unas contingencias, unas prestaciones económicas que nos cubren por estar haciendo el aporte a la pensión. Entonces vamos a estudiar cuáles son. La primera prestación económica que tenemos se llama la pensión de vejez. ¿Y cómo se adquiere esa pensión de vejez? Con dos requisitos. Uno que es 1.300 semanas como mínimo cotizadas y el segundo requisito es edad. Mujeres mínimo 57 años y hombres 62 años. Entonces, pensión de vejez en Colpensiones se adquiere con dos requisitos. Semanas de cotización igual con un mínimo de 1.300 semanas y edad, mujeres 57 años y hombres 62. Y estos dos requisitos debemos cumplirlos a la vez. No puedo tener las semanas de cotización y que me falte la edad para hacer el trámite de pensión de vejez porque ese trámite me sale negado. Tengo que cumplir los dos requisitos para poder hacer o gestionar el trámite de pensión de vejez. Entonces, esta es la primera prestación económica que nos da el sistema por estar haciendo los aportes al sistema pensional. La segunda prestación económica que nos da el sistema se llama la pensión de invalidez. ¿Y qué es la pensión de invalidez o cuándo se da la pensión de invalidez? Es un reconocimiento económico que recibe el afiliado cuando ha perdido o tiene pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50% por una enfermedad de origen no profesional o causada por un accidente no provocado. Esta es la primera condición o el primer requisito. Entonces, que tenga una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50% por enfermedades de origen no profesional. Aquí hacemos y recalcamos que esta pensión de invalidez se dan por enfermedades de origen no profesional. ¿Cuáles son las enfermedades de origen no profesional? Las que no se ocasionan o no tienen ocasión en el lugar de trabajo. Porque si a un ciudadano tiene un evento con ocasión o se presenta un evento en el lugar de trabajo, quien le va a responder, digámoslo así, es la ARL. El Fondo de Pensión se encarga de las enfermedades de origen o accidentes no provocados de origen no profesional. Y el segundo requisito que nos da la norma para la pensión de invalidez es que debe haber cotizado aquel ciudadano o tener en su historia laboral 50 semanas de cotización en los últimos 3 años anteriores a la fecha de ocurrencia o estructuración de aquella enfermedad. Esta es la segunda prestación económica que nos habla de la pensión de invalidez. Hay una tercera prestación económica que nos da el sistema y es la pensión de sobrevivientes. ¿Y qué es la pensión de sobrevivientes? Pues es un reconocimiento a favor de los beneficiarios cuando muere el afiliado o el pensionado. Entonces, ¿a quién se le va a hacer ese reconocimiento? A los beneficiarios que se consideren con derechos, llámese del afiliado o del pensionado. ¿Quiénes pueden ser en esta pensión de sobrevivientes? Tenemos dos tipos de reconocimiento. Un reconocimiento de forma permanente y hay unos reconocimientos temporales. ¿Cuáles serían esos reconocimientos temporales? Puede ser, y uno de ellos es cuando se dan reconocimiento temporal a cónyuges menores de 30 años y que en aquella unión conyugal
no existió hijos, entonces muere el afiliado pensionado, queda viuda la cónyuge, aquella cónyuge es menor de 30 años, no hubo hijos en esa relación, entonces aquella ciudadana queda pensionada por pensión de sobrevivientes por 20 años y luego esa pensión se suspende, ya se elimina y aquella ciudadana debe continuar haciendo los aportes al sistema. Otro reconocimiento temporal son hijos entre 18 y 25 años, ¿sí? Que se encuentren estudiando, porque es temporal, porque apenas cumplan los 25 años, así continúan estudiando, cesa aquel reconocimiento. ¿Cuándo se da un reconocimiento permanente? Para cónyuges, ¿sí? Cónyuges que demuestren una convivencia igual o superior a 5 años, también que existan, lógicamente, hijos. A hijos menores de edad, a causa si de pronto del afiliado pensionado que fallece no tiene cónyuge, no tiene hijos, se da un reconocimiento permanente a padres. Recordemos que a padres se da cuando no existe cónyuge e hijos, entonces hay un reconocimiento permanente a los padres. Aquellos padres también deben demostrar ante el sistema que dependían económicamente de aquel ciudadano. Entonces, también puede haber reconocimiento permanente a hijos con algún tipo de discapacidad, siempre y cuando aquella discapacidad esté previamente calificada por la Junta de Calificación de Invalidez, o hermanos inválidos. Para que quede pensionado o tenga beneficio de pensión de sobreviviente un hermano inválido, pues no debe existir cónyuge, ni hijos, ni padres. Y aquel hermano inválido debe demostrar también una dependencia económica con el afiliado o pensionado fallecido. En conclusión, esta pensión de sobreviviente, el reconocimiento, se otorga a los beneficiarios que demuestren con sus requisitos, pues, la creencia de los mismos. Entonces, aquí ya hemos repasado 3 prestaciones económicas que nos da el sistema. Y es muy importante, hay muchas personas que desconocen por qué es importante hacer estos aportes al sistema pensional. Las volvemos a recordar. Tenemos la prestación económica, la pensión de vejez, es la primera prestación por la cual yo lucho, sigo haciendo el aporte para algún día lograr pensionarme. La segunda prestación es la pensión de invalidez. La tercera prestación económica, la pensión de sobreviviente. Entonces vamos con las 3 primeras prestaciones económicas que nos da el sistema. Hay una cuarta prestación económica que se llama la indemnización sustitutiva. ¿Y qué es la indemnización sustitutiva? En el territorio colombiano, a nuestro alrededor, siempre vamos a encontrar ciudadanos, conocidos, amigos, vecinos, familiares, que ya cumplieron las edades de pensión. Y vamos a volver a recordar cuáles son aquellas edades de pensión. Mujeres superan aquellos 57 años, hombres superan los 62 años, pero que en su historia laboral cuentan con muy pocas semanas de cotización. Y aquí le vamos a agregar algo, que también económicamente y financieramente se ven imposibilitados para hacer aportes al sistema. También acá con este tema de la emergencia sanitaria hemos visto, por lo menos que el departamento del Huila encabeza y estamos en un ranking del tema del desempleo y todas las tasas de ocupación que nos hemos visto afectados. Entonces vamos a encontrar muchísimos ciudadanos que su condición económica no les alcanza a continuar o hacer aportes al sistema pensional y ya superaron aquellas edades de pensión. Entonces, ¿qué es la indemnización sustitutiva? Es devolverle a aquellos ciudadanos que ya superaron las edades de pensión aquellos aportes realizados al sistema pensional. Se le devuelven al ciudadano, no es una pensión, es un único pago y es un porcentaje de lo que tenía ahí, ¿sí? Entonces, eso se llama la indemnización sustitutiva, que solamente y únicamente se va a reconocer cuando las personas
son iguales o superiores a las edades de pensión, no antes. O sea, no puede acercarse un ciudadano de 40 años a decir, señores Colpensiones, vengo a que me devuelvan lo que tengo ahí cotizado. No, y es cuando ya superen las edades de pensión, y también que financieramente se demuestre pues que su condición económica no le da para seguir haciendo aportes al sistema pensional. Porque recordemos, con las anteriores prestaciones económicas, lo primordial y el principal objetivo de cada uno de nosotros pues sería constituir un camino donde lográramos pensionarnos. Ese sería lo ideal, ¿sí? Y esta ya es la alternativa que se llama la indemnización sustitutiva, cuando definitivamente nuestros recursos no nos alcanzan y superamos las edades y tenemos pocas semanas de cotización. Entonces, esta sería nuestra cuarta prestación económica. Tenemos una quinta prestación económica que se llama el auxilio funerario. ¿Y qué es el auxilio funerario? Pues es el pago de los gastos funerarios en caso del fallecimiento del afiliado o del pensionado. Aquí en este pago o auxilio funerario no vamos a hablar de beneficiarios, se puede pagar a un tercero, es a quien demuestre con facturas originales que sufragó o canceló aquel evento fúnebre, ¿sí? Entonces, hay unos formatos especiales para este trámite que los encuentran en nuestra página www.colpensiones.gov.co o a través de nuestros puntos de atención. Entonces, ahí hemos visto y hemos repasado nuestras 5 prestaciones económicas, las cuales están enmarcadas dentro de la norma. Ahora vamos a mirar cómo es el aporte que hacemos al sistema pensional. Si la persona es empleada dependiente, o sea, depende de unir, los aportes a la pensión equivalen al 16% del salario. O sea, del salario que el empleador debe hacer el aporte por el 16%. Esa es la tasa de cotización actual. Esta tasa, lógicamente, ha ido cambiando a través del tiempo. ¿Y qué sucede? De ese 16%, el 12% de aquel 16% lo asume el empleador y el 4% está a cargo del trabajador. Si la persona es independiente o cuenta propia, pues si es independiente, aquel 16% debe asumirlo directamente el ciudadano, o si tiene un contrato de prestación de servicios, debe cancelar su aporte sobre el 40% como mínimo del total de los ingresos mensuales para la pensión. Acá la normatividad nos indica, y hay una anotación bien pequeñita en esta presentación en la parte inferior, donde nos dice que el tope mínimo, o sea, una persona, sus aportes deben hacerlas igual o superior a un salario mínimo. No, la norma no nos puede o no nos habilita para que paguemos por debajo de un salario mínimo. Y el tope máximo que nos otorga la ley es hasta 25 salarios mínimos legales vigentes. Eso es lo que actualmente y cómo hacemos el aporte al sistema pensional. Acá vamos a recordar los requisitos para obtener la pensión de vejez. Entonces, mujeres 57 años con 1.300 semanas de cotización, hombres 62 años con un total de 1.300 semanas de cotización, y que debemos cumplirlos a la vez para poder obtener nuestra pensión. Hay muchos de ustedes, de los presentes, que se preguntan: si yo ya estoy con los requisitos cumplidos, tanto de edad como de semanas, ¿cómo hago para saber cómo me voy a pensionar en Colpensiones? ¿Sí? Entonces, en pantalla estamos observando una norma, una fórmula matemática que nos la da la ley 797 del año 2003 en su artículo 10 para los que están tomando nota. Entonces, ley 797 del 2003 nos dice esta fórmula matemática cómo nos vamos a pensionar. Para los ciudadanos que deseen hacer el ejercicio,
esta es la fórmula matemática. También recordarle que en nuestra página oficial de Colpensiones podemos encontrar un simulador para la pensión. En la app de Colpensiones también encontramos el simulador de pensión donde podemos colocar los datos básicos que nos pide y saber o poder estimar cómo me voy a pensionar. Entonces, ¿qué nos dice la norma? R, ¿qué es lo que quiero saber? Quiere decir el porcentaje del ingreso de liquidación. Esta es la incógnita que tenemos, lo que queremos saber, la que está en azul. Porcentaje del ingreso de liquidación. Igual a 65.5 menos 0,5 por S. Estos valores de 65.5 y 0,5 son valores fijos y no los puedo modificar. ¿Por qué? Porque no los da la norma, no los da la normatividad. Este S que está en el color naranja es el número de salarios mínimos legales vigentes por los cuales, o el promedio de los últimos 10 años. Ahora con un ejemplo les voy a indicar cómo se despeja esta fórmula. Resulta que a través de esta capacitación siempre les he hablado de 1.300 semanas de cotización como requisito mínimo para obtener la pensión de vejez más la edad. Pero encontramos también ciudadanos que superan esas 1.300 semanas, que quiere decir que pueden tener 1.400, 1.500, 1.600, 1.800. ¿Qué nos dice la norma al respecto? Que se incrementa el 1.5 por cada 50 semanas adicionales que tengamos. Recordemos, se incrementa el 1.5% por cada 50 semanas adicionales a esas 1.300. Pero la norma también nos dice que lo máximo de puntos que pueda adquirir un ciudadano son 15 puntos. Y aquí nos lo coloca en color azul para que lo recordemos. Entonces vamos a ver con un ejemplo práctico cómo se despeja esta fórmula matemática. Y este es un ejemplo para un ciudadano que cotizaba o su ingreso o su promedio de cotización era de 2 salarios mínimos y que tenía 1.300 semanas de cotización. Entonces, si el salario mínimo actual, año 2020, está en 877.803, pues 1.000.000 lo multiplicamos por 2 y sería 1.755.606, ¿sí? Aquí decimos que este ciudadano estaba, o el promedio fue, o él cotizó con 2 salarios mínimos. Como ya encontramos estos 2 salarios mínimos, lo que hacemos es reemplazar en la fórmula matemática, y donde estaba la S vamos a reemplazarlo por el 2. Y en esta fórmula matemática se recomienda primero hacer el producto. ¿Qué quiere decir? Primero vamos a hacer este producto, perdón, vamos a hacer este producto de acá de 0,5 por 2 nos da 1 y ahí sí ya encontramos, hacemos la diferencia. 65.5 menos 1 nos da igual al 64.5, que ya ese sería el porcentaje de ingreso base de liquidación. Quiere decir que aquel ciudadano, con el ejemplo que estamos colocando, que el promedio de él fue 2 salarios mínimos, se pensionaría con el 54.5%, o sea, él con 1.755.606 era que hacía los aportes al sistema pensional. Y se pensionaría con el 64.5%, que este viene a ser la R, que era la que estamos descubriendo, y el valor del ingreso base de liquidación o el valor de la mesada pensional sería de 1.132.367. Recordemos que sobre este valor de la mesada pensional, este ciudadano va a tener un descuento en salud, debe aportar al sistema de salud. A pensión ya no lo hace, pues porque ya gestionó su pensión,
pero si de ese valor de la mesada pensional debe ser hacer el porcentaje a salud. Ahora, ¿qué sucede si aquel ciudadano tenía aquellos puntos de más? ¿Sí? En el ejemplo anterior era para un ciudadano que tenía 2 salarios mínimos y 1.300 semanas de cotización. Y aquí está. Recordemos que el ingreso base de liquidación nos dio 1.132.367. Aquí vamos a simular que este ciudadano tenía los 15 puntos, quiere decir que se incrementó el 1.5 por cada 50 semanas adicionales que él tenía, quiere decir 1.800 semanas. Y aquí entonces, ¿qué hacemos? Cuando ya encontramos este porcentaje que fue el 64.5, le vamos a sumar esos puntos adicionales. Recordemos que esos puntos adicionales es por tener más semanas de aquellas 1.300 que me exige la norma. Entonces, este ciudadano ya se pensionaría con 1.395.707. Quiere decir que esos puntos adicionales o esas semanas adicionales a las 1.300 lo que hace es que nos favorece para aumentar nuestro porcentaje de liquidación de la mesada pensional. Esa es la fórmula matemática que nos la da la ley 797 del año 2003 para que cada uno de ustedes, cada uno de los ciudadanos sepa cómo se va a pensionar. Recordar que en nuestra app está el simulador de pensión o en nuestra página oficial www.colpensiones.gov.co digitamos simulador para la pensión y ahí nos hacen unas preguntas básicas y podremos saber cómo nos vamos a pensionar. Ahora vamos a mirar unas alternativas que ofrece el sistema cuando los ciudadanos no alcanzan a pensionarse. Encontramos también a nivel del territorio colombiano que hay muchos ciudadanos que no alcanzan a hacer sus aportes al sistema pensional. ¿Por qué? Por la informalidad laboral, porque sus recursos económicos no les alcanzan, porque ganan menos del mínimo. Entonces son muchos factores que los ciudadanos tienen y que por esos factores no pueden hacer aportes al sistema. Entonces, ¿qué sucede con aquellas personas que no pueden hacer aportes al sistema? Entonces, nosotros les brindamos las siguientes opciones. La primera opción para aquellas personas que no pueden hacer aportes al sistema es, le presentamos nuestro programa social que se llama BEPS, y se traduce en beneficios económicos periódicos. Nuestra sigla es BEPS, traducido en beneficios económicos periódicos. ¿Y qué es el programa BEPS? El programa BEPS es un programa de ahorro voluntario para quienes no cuentan con recursos suficientes para aportar al sistema pensional. Entonces, ¿qué le dice a aquellos ciudadanos? O este programa está dirigido a aquellos ciudadanos que sus recursos no les alcanzan para cotizar a pensión, que ganan menos del mínimo, que trabajan por horas. Entonces, de aquello que ganan, de lo muy poco que ganan, pueden afiliarse al programa social de Colpensiones, BEPS, y comenzar a hacer un ahorro. ¿Para qué les sirve ese ahorro? Para que cuando llegue a las edades de pensión, porque acá también vamos a hablar de las edades de pensión, mujeres 57 años, hombres 62, tengan un capital suficiente que les permita ya sea disfrutar de una anualidad vitalicia, se llama así una anualidad vitalicia en aquella época, o que ese dinero lo puedan destinar para la compra de un bien inmueble. Entonces, este es un programa diseñado para aquellas personas que ganan menos del mínimo, que trabajan por horas. En este programa se pueden afiliar personas de los 18 años en adelante. El otro requisito es que en salud estén como beneficiarias, o sea, no pueden aparecer como cotizantes en salud, deben aparecer como beneficiarias del régimen contributivo o estar afiliadas a una EPS subsidiada. Esos son los requisitos
para los beneficios económicos periódicos. Algo muy importante que las personas que están en este programa, sobre el valor ahorrado, el Estado colombiano les va a dar un incentivo, un rendimiento del 20% sobre el valor ahorrado, ¿sí? Y lo más importante también, que se les entrega un seguro de vida que los cubre a aquellos ciudadanos contra enfermedades ruinosas, catastróficas. Este seguro no tiene valores anexos, es gratuito y los cubre contra patologías ruinosas y catastróficas y también tiene incluido el auxilio funerario. Entonces es muy recomendable este programa. Recordemos que va dirigido para aquellas personas que por condición económica no pueden hacer el aporte al sistema pensional. La segunda alternativa que tenemos en Colpensiones se llama la pensión familiar. Y la pensión familiar, ¿para quién va dirigida? Va dirigida para aquellos parejas, aquí ya hablamos de grupo familiar, o sea, cónyuges, que pueden unir sus esfuerzos, pueden unir sus semanas de cotización. Quiere decir que esta pareja, tanto el señor como la señora, ya deben cumplir o superar las edades de pensión y entre los dos pueden juntar las semanas de cotización para reunir las 1.300 o más de 1.300 semanas y tramitan una pensión familiar por un salario mínimo legal vigente. Tiene unos requisitos importantes, que esta pensión familiar, las personas deben estar afiliadas al nivel 1 y 2 del CISBEN, que entre los dos deben reunir las 1.300 semanas de cotización y deben cumplir las edades de pensión, quiere decir el ciudadano igual o superior a 62 años, la señora igual o superior a 57 años. Entonces, esa es nuestra segunda alternativa que tenemos en Colpensiones para aquellos ciudadanos que no pueden alcanzar a pensionarse. Es muy importante revisar el tema de la pensión familiar. Recordarles a todos los asistentes que en Colpensiones contamos con consultores empresariales, tenemos un portal web, un portal educativo, tenemos puntos de atención a nivel nacional y tenemos nuestro contact center para que ustedes cordialmente pues soliciten información que ustedes deseen conocer. Estamos haciendo una campaña muy importante en Colpensiones y es decirles a todos ustedes que evitemos entregar información a terceros, a extraños, porque también en este tema se da mucho fraude. Entonces evitemos entregar información desconocida, cerciorémonos de que es la página oficial de Colpensiones. Les recuerdo que cuando nos estamos autenticando o validando para solicitar nuestras contraseñas, el portal hace 5 preguntas de seguridad para garantizar que sea el ciudadano el que está haciendo pues el registro. Los consultores empresariales, pues tenemos unos consultores empresariales, por lo menos en este caso la Universidad Surcolombiana tiene el consultor empresarial, hacemos el diagnóstico de las necesidades, brindamos este tipo de ofertas educativas para los empleadores y acá hay muchos empleadores y desean replicar estas capacitaciones a sus trabajadores, también las podemos programar. Ahora este tema de la virtualidad nos ha favorecido, donde ya con todo este tema pues nos acerca a la virtualidad. Entonces decirle a aquellos empleadores que deseen capacitaciones que nos pueden contactar, recordarles que mi nombre es Ana Lucía, y a estas empresas pues les damos asesoría, seguimiento y orientación. Acá vamos a ver en la pantalla pues nuestro portal oficial de Colpensiones. ¿Qué podemos hacer en el portal? En el portal es muy importante que sepamos estas actividades que podemos hacer. Podemos descargar formularios, podemos actualizar los datos. Es muy importante y recalcar a todos ustedes
la importancia de tener nuestros datos actualizados, tanto dirección, teléfono, nombres, mirar que nuestra fecha de nacimiento coincida. Podemos imprimir, descargar la historia laboral, ¿sí? Ya no tengo que ir a un punto de atención de Colpensiones a solicitar que me la impriman, la puedo imprimir por la sede electrónica. Y si encuentro alguna inconsistencia de la historia laboral, también le puedo hacer una corrección a esa historia. Puedo a través de la página web solicitar información general. Pues hay muchos empleadores que van a vincular a su personal y de pronto dicen o van a Colpensiones por un certificado. Entonces es indicarles que no hay necesidad de desplazarse a los puntos de atención. No, por nuestra web también se pueden descargar nuestros respectivos certificados. Y otro trámite muy importante para que todos ustedes lo conozcan es el tema de la afiliación electrónica inicial. Hay muchos ciudadanos que la afiliación electrónica se da una sola vez en la vida. ¿Qué quiere decir? Si una persona va a iniciar su vínculo laboral y nunca estaba afiliada al Sistema General de Pensiones y va a ser esta su primera vinculación laboral, esta afiliación también el empleador o de forma independiente lo puede hacer de forma electrónica. Recordemos www.colpensiones.gov.co, aquí lo tenemos en pantalla, y luego nos vamos a dirigir a sede electrónica. Ayudemos a difundir este material también en nuestro portal web. Van a encontrar ustedes un material educativo, ahí tenemos videos para jóvenes, ahí nos dicen en qué etapa de su vida está, entonces vamos a encontrar videos para niños, para jóvenes, para personas adultas, para personas independientes y ya para las personas que estén tramitando su proceso de pensión. Entonces, es un portal muy didáctico con videos donde lo podemos utilizar. Nosotros, Colpensiones, nos encontramos a nivel nacional, en diferentes regionales como Caribe, Antioquia, Eje Cafetero, Occidente. El departamento de Huila pertenecemos acá a la regional sur. Tenemos la región centro, región de Bogotá y Santander. Esta es nuestra parte. En pantalla, también para que tomemos nota, tenemos nuestro contact center que está dispuesto a recibir sus solicitudes, inquietudes. Entonces, en Bogotá tenemos el 489-0909, en Medellín el 283-6090 y nuestra línea nacional gratuita. Por esta línea también podemos solicitar la doble asesoría 018 410-909. Nosotros en Colpensiones tenemos, o Colpensiones, nuestra entidad, cuenta con un programa que se llama Ético Colpensiones. ¿Y qué es aquello de Ético Colpensiones? Pues es un equipo de transparencia e integridad de Colpensiones que también nos gustaría que si ustedes conocen aquellos temas de fraude, de que están cobrando por un trámite, es importante indicarles a ustedes también que todos los trámites en Colpensiones son gratuitos. Nosotros no cobramos por este tema de capacitaciones, de asesorías, no genera ningún valor. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si detectamos algunas inconsistencias, las podemos denunciar ante este programa ético de Colpensiones, porque estamos con un principio rector: cero tolerancia frente al fraude y la corrupción. Entonces, es invitarlos a ustedes a ser parte también de esta parte de ético. Decirles a ustedes pues que agradecer el espacio que han brindado, la disposición, que en Colpensiones estamos dispuestos a brindar la mejor asesoría para que cada uno de ustedes pues lleve a feliz término todas sus solicitudes.
Entonces, pues Franci, este es el contenido. Ahora sí pasaremos al tema de las inquietudes y dudas que tengan nuestros participantes. Listo, Ana. Muchas gracias. Muy amplia la explicación. Vamos a pasar entonces a las preguntas. Andrea Jimena nos pregunta, buenas tardes. ¿Esos 5 años a los que hace mención corresponden o se cuentan desde el momento de afiliación o se entiende como tiempo de cotización? La respuesta para Andrea es del tiempo de afiliación, 5 años de permanencia, no vamos a hablar de cotización, sino de permanencia en el fondo o régimen que se encuentre. Listo, Juan Leonardo nos pregunta, en casos cuando se está afiliado al régimen especial, como el magisterio o el de las fuerzas militares, y se debe cotizar en un fondo, ya sea privado o por pensiones, para trabajos como, por ejemplo, catedrático de la USCO, se puede pensionar en los dos fondos, especial y privado o colpensiones. Si no se puede, entonces, ¿qué hacer con ese ahorro en el fondo diferente al especial? Los dos regímenes, para el señor Juan, que hace la consulta, los dos regímenes son dos regímenes independientes, ¿sí? Está porque el régimen, los regímenes de excepción manejan una normatividad totalmente diferente. Estos aportes que se hacen al sistema, al régimen de prima media, si logra los dos requisitos, tanto edad como semanas, pues lograría pensionarse por el régimen de prima media, y si no lo alcanza a hacer, pues habría lugar a un tema de indemnización sustitutiva, que es el tema de la devolución de los valores o saldos que tenga ahí consignados. Listo. Sailor Claros nos pregunta, dice, explíquenos brevemente en qué consiste el tema de excedentes de libre disposición. Ese tema no lo tocamos acá. ¿Me puedes ampliar la pregunta? Se encuentra el asistente que me amplíe, por favor, y me disculpa del término como tal. Buenas tardes, doctora Ana Lucía. Mi nombre es Seiler Claro. Buenas tardes. Yo hice la pregunta porque he escuchado en charlas respecto a asuntos pensionales que cuando, vamos a suponer un caso hipotético, una persona cotiza una cantidad extraordinaria de dinero, una cantidad por encima del valor necesario o mínimo necesario para pensionarse, pues él tiene unos excedentes, y he escuchado el término excedentes de libre disposición, en los cuales él, cumpliendo los requisitos para pensionarse, tiene la opción, habiéndolos cumplido todos, de decidir si pensionarse con ese valor, con un valor de un salario mínimo o más de un salario mínimo, pero sobrándole más plata. Él podría decidir hasta donde entendí, que le reintegren esa plata, se la devuelvan, pero quiero pedirle a usted que me ayude a entender mejor el asunto. Bueno, para el señor, muchísimas gracias, señor Eiler, por su inquietud. Este excedente de libre disposición, digamos, no aplica para el régimen de prima media. No aplica para el régimen de prima media, solamente aplica para el tema de capitalización en la cuenta de ahorro individual, o sea, para las personas que están afiliados en los fondos privados. En el régimen de prima media es cumplir, si me quiero pensionar, me van a tener en cuenta los dos requisitos, edad y semanas de cotización. Y por todo el monto, recordemos que la mesada pensional se calcula de dos formas. Una, que es los 10 últimos años laborados, o la de toda la vida. Ya el excedente de libre disposición no aplica para el régimen de prima media, sino es el tema de los fondos privados, que el fondo privado le da unas opciones y le dice o le presenta diferentes alternativas y le dice usted cómo se va a pensionar.
si se pensiona con un mínimo, y si la persona le dice, no, no me quiero pensionar con un mínimo, quiero más, entonces así mismo ellos le van dando, le van calculando la mesada, pero digamos como es un capital que tiene en la cuenta de ahorro individual, ellos le calculan hasta qué edad le va a calcular o le alcanzaría esa mesada, eso que tiene ahorrado, ¿sí? Porque es una bolsa de dinero en el fondo privado, lo que el ciudadano tiene, es un ahorro ahí, una bolsa de dinero, y ellos lo calculan con estos excedentes, pero digamos la respuesta es que para el tema de régimen de prima media no aplica este excedente de libre disposición. Para los fondos privados sí. Muchas gracias por su aclaración, doctora. Listo, Ana Lucía, continuamos. Diego Fernando Sendoya nos pregunta, o sea que entre más alto el salario, menor será el porcentaje de pensión. Lo complemento con la siguiente pregunta que es similar, dice Gustavo Gómez, o sea que entre más altos los ingresos es menor el porcentaje con el cual se va a pensionar, ya que el número que se resta sería directamente proporcional al número de salarios. Es correcto, esa es una fórmula matemática inversa, es decreciente, la fórmula es decreciente y digamos está normada, es una ley, está dictada por la ley 797 del año 2003 y pues así como les indicaba, esos valores que nos da la fórmula no la podemos modificar y es una fórmula decreciente. Listo, Ana Lucía, continuamos. Gustavo Gómez nos pregunta, ¿se puede cotizar a pensión sin necesidad de ser cotizante en Seguridad Social en Salud? No, señor Gustavo, no, en este momento la normatividad, si quiero hacer aportes al sistema pensional, la normatividad me exige que debo hacer aportes tanto a salud como a pensión. Y el valor mínimo que debo hacer, el aporte es igual o superior a un mínimo, no puedo cotizar por debajo, y lo máximo que me da la norma es hasta 25 salarios mínimos. Pero no existe la fórmula que solamente pueda hacer aportes al sistema pensional. Debe ir acompañado ese aporte del aporte a pensión. El tema de la ARL sí es opcional. Listo, Ana Lucía, continuamos. Como empleador, ¿de qué forma puedo verificar la historia laboral de mis empleados? Bueno, para el señor Andrés Felipe que nos pregunta este tema, recordarles a todos los asistentes que el tema de la historia laboral es un documento privado y solamente es competencia del ciudadano. Y sería muy importante, Francia, en una próxima sesión organizamos una capacitación de historia laboral. La historia laboral solamente y únicamente le compete al ciudadano. Ya si yo como ciudadana deseo compartir mi historia laboral con el empleador, es a criterio del ciudadano. Pero el empleador tendría que tener un poder autenticado por el ciudadano donde le permita solicitar aquella historia laboral, ¿sí? Ya que la norma así lo habilita. Entonces, la respuesta para el señor Andrés Felipe Iriarte es que si desea copia de las historias laborales de sus trabajadores, tendría que tener un poder por cada uno de ellos donde le permita o donde lo autorizan, puede solicitarla y radicar esa solicitud ante el punto de atención de Colpensiones. Listo, Ana Lucía. Y culminamos. No, continuamos. Dice, buenas tardes, ¿se puede hacer el retracto si en el transcurso de hacerlo cumplió la edad para realizar el traslado? ¿Se puede hacer el cambio, traslado de un aporte BEPS a un aporte de pensión normal? Son dos preguntas. Bueno, aquí dice la señora Elizabeth, buenas tardes, ¿se puede hacer el retracto? ¿Qué es lo que sucede para volver a los 3 requisitos si me deseo cambiar de régimen? Si me deseo cambiar de régimen son 3 requisitos. 1, 5 años de permanencia en el fondo privado. 2, edad, mujeres menores de 47 años, hombres menores de 52 y la doble asesoría. Si se retracta,
Recordemos que es a partir de que firma el formulario, lo radica, la norma le da 5 días hábiles para poderse retractar. Si se retracta y después desea volverse a presentar a Colpensiones, lo puede volver a hacer, siempre y cuando esté dentro de la normatividad, quiere decir que aún cumpla con las edades. Si ya después superó las edades de pensión, pues ya el traslado va a salir negado. Esa es la respuesta para la primera inquietud. Luego dice, ¿se puede hacer un cambio o un traslado del aporte de BEPS a un aporte a pensión normal? La respuesta es no. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando voy a realizar o el ciudadano va a realizar un aporte a pensión, y eso va ligado con la pregunta de un ciudadano anterior, recordemos que el aporte a pensión me exige que yo debo cotizar tanto salud como pensión, mientras que el aporte BEPS es un aporte voluntario que el ciudadano está haciendo, y cuando el ciudadano está haciendo esos aportes voluntarios, debe aparecer como ciudadano, como beneficiario en el régimen contributivo, no me puede aparecer como cotizante o afiliado a una EPS subsidiada. Entonces la respuesta es no, un aporte de pensiones aparte y no se puede complementar con el del BEPS. Aparte que si es cotizante, no puede estar incluido tampoco en nuestra base de datos de los BEPS, porque si es cotizante demuestra que tiene capacidad de pago. Los beneficios económicos, recordemos que van dirigidos a aquellas personas que no tienen recursos económicos para hacer los aportes al sistema pensional. Listo, Ana, continuamos. ¿Cuál es la norma que excepciona pago de pensión? ¿Cómo es para las personas con discapacidad? ¿Cómo es para las personas con discapacidad? Sí. Bueno, hay una normatividad para unos ítems, y la norma da unos ítems para personas y les dice cuáles son los que están exentos de cotizar o hacer el aporte al sistema pensional. Hay un decreto que es el 558, donde nos dice cuáles son las excepciones, pero por lo menos dentro de esas excepciones, ¿cuál es? Que las personas que ya superaron las edades de pensión y que nunca hayan laborado, nunca hayan cotizado al sistema pensional, estarían exentas de hacer aportes, ¿sí? Eso lo dice también el artículo 2 del decreto 758/1990. Entonces, pero en esta normatividad no nos va a hablar del tema de las personas con algún tipo de discapacidad. Entonces, para las personas con algún tipo de discapacidad, en el tema pensional no hay una norma que le diga que está exenta de hacer aportes. Si la persona venía haciendo aportes al sistema pensional y tiene una discapacidad, lo que lo podemos invitar es a que se realice o tramite ante Colpensiones una calificación de pérdida de capacidad laboral. Si ha venido haciendo aportes, lo que este ciudadano con algún tipo de discapacidad puede solicitar es la previa calificación para que él estudie la posibilidad del trámite de la pensión por invalidez, pero siempre y cuando ya esté haciendo aportes al sistema. Pero hay una norma, no hay normatividad que le diga si es discapacitado que esté exento de hacer aportes. Listo, Ana. Y cerramos con la pregunta, ¿resulta imposible cambiarse de fondo de pensiones si supero la edad para hacerlo? Bueno, para el señor Luis Javier Narváez, gracias por acompañarnos. Y digamos, dentro de la capacitación vimos fue los requisitos que nos da la norma. Si ya nos salimos de esos requisitos, quiere decir que si ya superamos esas edades, ya la normatividad y el traslado saldría el trámite negado. Ya ahí el ciudadano tiene otras instancias, no sé, otros argumentos que algunos ciudadanos lo han hecho y han logrado, pero digamos en esta capacitación pues no
No vamos a mencionar cuáles son esas instancias, ya cada uno puede acceder, pero ya no es de forma normativa. La norma son los requisitos que les dije que son 3, es la edad, el tiempo de permanencia, la doble asesoría. Si ya me salgo de ahí, pues debo recurrir o en la normatividad, la constitución, la norma le da a los ciudadanos otras instancias, pero eso ya son otras instancias que se salen de la normatividad. Entonces, que algunos lo han ganado, otros se han demorado mucho tiempo y otros les ha salido efectivo, sí hay muchos ciudadanos que les ha salido efectivo, pero entonces ya eso es a criterio de cada ciudadano si interpone o no los recursos a que tiene derecho. Listo, vale, Ana. Pero eventualmente se podría solicitar. Bueno, hay otra, vamos a cerrar con esta, la última pregunta que vamos a recibir, pero eventualmente se podría solicitar judicialmente la nulidad del traslado por falta de información o información errónea que incidieron en el traslado. Sí, ¿qué es lo que sucede? Para el señor Gustavo Gómez, ¿qué es lo que sucede? Anteriormente no existía esta parte de la doble asesoría. Y lo que enmarcan los que enmarcan los ciudadanos fue que no, cuando realizaron el traslado, no tuvieron una información clara, consciente de aquel traslado. Y es ahí donde pueden hacer todos los trámites jurídicos. Pero esto, vuelvo y recalco, se sale de la normatividad y ya se deja a criterio de cada ciudadano, ¿sí? Porque la norma es lo que les dije en el punto, en los 3 requisitos, cómo se gestiona el traslado. Ya lo demás, pues se sale de la norma y hay muchos ciudadanos que han tramitado, pero ya es a criterio propio de cada uno de ellos. Dice acá la señora Diana María Charri, ¿cuál es la normatividad para la evolución de los aportes pensionales? Está la ley, la normatividad para el tema de la indemnización sustitutiva, es la ley 797 del 2003, señora Diana, donde nos dice también cómo se da el proceso de la indemnización sustitutiva. Entonces, recordar que la indemnización sustitutiva se da cuando las personas cumplen las edades de pensión, pero no alcanzan a cumplir el requisito de las semanas. Entonces, eso también nos marca la ley 797 del año 2003. Doctora, buenas tardes. Habla Diana Charri. Quería hacerle una pregunta muy puntual. Si tengo un trabajador que ya alcanzó la edad, no alcanzó o sea, alcanzó edad, pero no pensión, y aún así, pues sigue laborando, ¿qué se debe hacer con ese trabajador? La norma también le dice a los empleadores, le hago una pregunta, señora Diana, y esta persona, hay que aquí hacer un análisis de aquel ciudadano. ¿Este ciudadano ya tramitó ante Colpensiones la indemnización sustitutiva? Sí, sí, señora, y se la negaron. Porque no cumplía con los requisitos de edad. Sí, señora. Si le negaron la indemnización sustitutiva y él en este momento, recordar que para el trámite de la indemnización sustitutiva se da cuando las personas cumplen las edades, quiere decir que el señor debe ser mayor de 62 años, mujer mayor de 57. Si se la negaron y él está laborando, pues la normatividad eh, le da el carácter al empleador para que le siga haciendo aportes al sistema pensional. Porque en el tema pensional no quiere decir que si a los 62 años ya debo cumplir los requisitos, no, si él ya cumplió la edad y sigue laborando y tiene un vínculo laboral, pues la obligación del empleador es seguir haciendo los aportes al sistema pensional. Diferente, señora Diana, es si a él ya hubiese estado indemnizado. Hay personas que van y se acercan a Colpensiones y reclaman su valor de la indemnización y Colpensiones se las entrega y luego se vinculan laboralmente. Entonces, cuando estas personas ya han sido indemnizadas
quiere decir que ya han recibido su valor de aquellas semanas que tenía y consiguen un trabajo, ahí el empleador no puede hacerle aportes a la pensión. Ya cuando hacen la planilla pila, les da una opción que dicen que aquel está con indemnización y está exento para que el empleador le siga haciendo o descontando los aportes a la pensión. Pero si él no está indemnizado, pues la normatividad le dice al empleador que debe seguir haciendo los aportes común y corriente al sistema, tanto salud, pensión como riesgos. Bueno, Ana Lucía, acá tenemos otra pregunta. Dice, cuando se habla del promedio de cotización de los últimos 10 años, ¿se refiere a tiempo de vinculación o a los últimos 10 años que cotizó? No, cuando hablamos de la cotización, cuando se habla del promedio, como se va a calcular la mesada pensional, se calcula desde el último mes. Quiere decir, hablemos de noviembre del 2020, supongamos que un ciudadano tramitó su prestación económica de pensión, entonces Colpensiones toma desde noviembre del 2020 hacia atrás 120 meses, del último mes hacia atrás 120 meses, que serían 10 años. Con eso hace el cálculo la primera simulación. Ahí estaría el promedio, sacaría el promedio de los últimos 10 años laborados. Por eso dice promedio de los últimos 10 años laborados. Y el segundo promedio que lo saca nuestro sistema es el de toda la vida laborada. Y el que le sea más favorable al ciudadano, ese lo aplican en el acto administrativo de la pensión. Listo, Ana Lucía, te damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta capacitación. Le damos las gracias a todos los participantes. Recordarles que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook, Consultorio Empresarial y Contable, de la misma manera en el canal de YouTube también como Consultorio Empresarial y Contable. Cualquier duda, inquietud adicional o relacionado con temas administrativos, financieros o contables, pueden enviárnoslo a consultoriocae@usco.edu.co. Ana Lucía, muchísimas gracias y estaremos programando una nueva capacitación contigo. A todos los asistentes, muchas gracias, que Dios los bendiga, y estamos en Colpensiones muy prestos a sus inquietudes, solicitudes, y nos encantó esta tarde compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Franci, muchas gracias al Consultorio Empresarial y Contable de la Universidad Surcolombiana por brindar estos espacios tan agradables con todos los ciudadanos y empleadores. Bendiciones para todos, feliz tarde. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias.